Bueno, entonces lo que preparé hoy tiene que ver con algo que yo creo que a todos los traders nos pasa al empezar en esto del trading, ¿no? Porque al principio creo que es demasiada información. Y aunque vaya como por niveles de básico, intermedio, avanzado, cuando tomamos un curso o algo, sigue siendo demasiada información para organizar. Entonces nos podemos perder un poquito como en el cómo organizar esa información, cómo hacer que esto haga sentido. Entonces, a mí no se me ocurre un nombre más elegante para esto. Y ahora hagamos eso en otro lado. Hagámoslo como en estos que ni veo. Yo creo que esto está limpio, este gráfico de acá, sí está limpio. Pero sabes que Pero yo no sabes veo que la yo no veo imagen, la Pablo, imagen, no sé Pablo, si no las sé si otras las otras personas personas ven. ven. Uy, solamente Marce no está viendo la imagen, porque yo ya estoy compartiendo pantalla. Parce, yo lo veo Parce, yo lo bien. veo bien. Marce, de pronto estás desde la web y no desde la aplicación de Telegram. Ah, sí, Ah, sí. sí, sí. Bueno, desde la aplicación de Telegram creo que ese problema se resuelve o trata recargando la página. Ah, listo, Ah, dale. listo, Voy dale. a salir Va a salir entonces. entonces. Está bien, recarga la página y vuelves. Dale. Dale. Entonces yo creo que esto es algo en lo que todos nos perdemos en un principio cuando estamos armando nuestro sistema de trading, ¿sí? Entonces, sistema de trading, vamos a colocarle como unos dos puntitos y le decimos armando el rompecabezas. Rompecabezas, porque como son tantas piezas, necesitamos ordenarlas al final del día. Entonces, yo siempre arranco explicando como con ejemplos de la cotidianidad, que es como la manera más fácil de tener una analogía, ¿no? Entonces vamos a buscarlos por aquí. Tiene que haber un baloncito un baloncito de básquet. Entonces, ¿cuál es el ejemplo con el balón de básquet? Resulta, como todos sabemos, que los equipos de, bueno, como todos sabemos, no, como yo creo que la mayoría saben, si han practicado el básquet o lo han visto o medio saben de las reglas, saben que en el básquet los jugadores pueden entrar y salir constantemente del campo, ¿cierto? Ellos pueden estar entrando y saliendo a discreción de quién, del coach, del técnico de cada equipo, del entrenador. Entonces, en el trading sucede lo mismo. Tenemos muchísimas herramientas y alguna vez en alguna clase me dijeron como, Pablo, porque ya llevamos como, no sé, como 8 clases, Pablo, tengo que memorizarme todo eso, y la respuesta es que sí, usted debe memorizarse todo lo de su sistema. Para la siguiente pregunta fue, Pablo, ¿tengo que usarlo todo al tiempo? Y aquí la respuesta es no. Aunque tengamos que aprender todo lo del trading, o sea, todo lo que nos enseñen, en algún momento nos va a servir. Por más que sea algo muy retail, muy novato, en algún momento va a servir. ¿Por qué? Porque, bueno, en filosofía de las ciencias, cuando estuve estudiando economía, filosofía, damn man, de las ciencias, aprendí que las cosas también se pueden definir desde lo que no es, ¿sí? Entonces, entendiendo que no es una buena confirmación en nuestro sistema de trading, ya podemos empezar a buscarlo como una obviedad. No se trata como de que estoy teniendo una racha negativa, ¿cierto? Entonces, siempre que vea compras, lo que va a hacer es meter ventas, ¿cierto? Como para hacer lo contrario, para definir una buena operación. No. Aquí se trata de identificar lo que hacen los más novatos, que capaz todos en algún momento tuvimos información súper novata y creímos que era el santo grial los techos y las resistencias y los pisos y los soportes. Sí, en algún momento yo creo que todos llegamos a eso, a decirnos ya piso y techos y se acabó este cuento y con esto opero. ¿Sí? Entonces, entender eso también nos ayuda a identificar cosas que no se deben hacer. Entonces, volviendo acá, con el entrenador, vamos a tener cosas dentro de nuestro sistema, ¿sí? ¿Yo por qué le llamo sistema? Porque me parece que es dependiendo de lo que usted necesite, así mismo lo usa. Por eso no soy fanático de tener estrategias. Eso ya era tilde. Estrategias. Yo voy a dar sin tilde. Sí, me parece más ganador tener un sistema que una estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia es un ABC, ¿sí? Entonces, si usted como jugador de básquet, digamos de los Warriors, siempre tiene su misma nómina y para el primer cuarto tiene una plantilla y para el segundo cuarto tiene
2 variaciones en la plantilla. Y para el tercer cuarto, una de esas variaciones entra y siempre estás de la misma manera, pues te vuelves predecible para los otros equipos, ¿sí? Y ellos van a tener un sistema, no una estrategia, ¿sí? Ellos van a decir, bueno, si este man hace esto, yo hago aquello. Si este entrenador mete a Juan Camilo al campo, pues yo meto a Pepito. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces los sistemas me parecen más ganadores que las estrategias por la flexibilidad que dan. Las estrategias suelen ser un ABC y pare de contar. Entonces, si el mercado hace esto, hace aquello, yo ejecuto tal cosa. Si el mercado hace lo otro y Sutana le pegó a Burundanga, pues yo hago esta cosa, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar de sistemas. ¿Listo? Entonces, dejando eso claro, teniendo el preámbulo listo, la forma correcta, según yo, obviamente todo eso va a tener mi sesgo personal, porque es en base a mi experiencia. Entonces, según yo, lo primero en lo que nos debemos fijar es en la estructura, ¿sí? Entendiendo que la estructura siempre, siempre, siempre es la sucesión de altos y bajos, sean cada vez más altos o cada vez más bajos. Esa es una manera de entender la estructura, ¿sí? Es la manera más sencilla de entender la estructura. Y yo aprendí de esto que se debe entender como una escalerita, ¿sí? Mire que yo en la escalera no estoy marcando los altos, en la que sube, pues. Y en esta, me pasé. Sería como tan, tan, tan. Y vamos a poner esta en rojo, ¿sí? Entonces la estructura es esto, es una sucesión de altos y bajos, cada vez más altos o cada vez más bajos, que nos va generando unos puntos bien importantes. Y a esto con la persona, uno de los tantos mentores que tuve le llamaba puntos confirmados. Yo simplemente le llamo el último bajo o el último alto, ¿sí? Entonces, entendiendo la estructura, vamos a entender la dirección del precio, que al final del día eso es lo que más nos interesa a nosotros como traders, porque podemos errar el punto de entrada, pero si estamos bien en la estructura, podemos tener una reentrada exitosa y terminar en profits y salvar un día de pérdidas, por ejemplo. Entonces, estar claro en la estructura es lo primero. Si usted no ha aprendido a identificar bien la estructura de su activo, devuélvase y estudie solo estructura. Aquí no le va a servir aprender de order blocks, ni de nada por el estilo, ni de ninguna otra confirmación, si usted no está bien con la estructura. ¿Sí? Entonces, esencial, la estructura. ¿Listo? Entonces, la estructura se compone, además de altos y bajos, vamos a ponerlo por aquí con una de estas que dice leyenda, lo puse en inglés. Call out, no, creo que era call out. No recuerdo. Ve si es call out. Entonces, el A de la estructura es sucesión de altos y bajos. ¿Sí? Ya sabemos que son cada vez más altos o cada vez más bajos. El punto B de la estructura es entender los impulsos. ¿Sí? Y esto le podemos decir que es Elliot. Las ondas de Elliot es una parte opcional. Hoy por hoy yo me apoyo mucho en Elliot, pero es ya como, digámoslo, de efecto profesional. De tanto estudiar Elliot, se me volvió de efecto profesional fijarme en las ondas de Elliot. Pero si usted cree que entender las ondas de Elliot en su máxima expresión, lo único que van a hacer es enredarle su trading, no es imperativo que lo haga. ¿Listo? Pero sí nos va a ayudar a entender los movimientos y los tipos de movimientos del mercado. Y la tercera parte es los ciclos de mercado. ¿Sí? ¿Qué ciclos? Vamos a decir que está ya y vamos a sacar otra por acá, que esto también lo he dicho mucho en las clases, en los videos que están en YouTube. Bueno, esto va a subir a YouTube, entonces los otros videos que están en el canal, tengo que acostumbrarme a hablar de esta manera, es muy gracioso. De los ciclos, ay, pero ella no me deja. De los ciclos se componen de 4 partes, ¿cierto? Y son desde ciclo de sesión, ciclo diario, ciclo semanal, ciclo mensual, ciclo trimestral, semestral, anual, de la década, que creo que fue en la clase con Camilo que yo dije, pucha, pues si yo digo anual para el año, ¿cómo se dirá para la década? Todavía no lo he averiguado. De la primera parte del ciclo es la acumulación. Luego viene un impulso. La tercera parte, perdón, ¿cuál impulso? Aquí es movimiento en falso, me está adelantando.
movimiento en falso. Ahora sí va el impulso. La cuarta parte es retroceso o reversa. Aquí, entendiendo bien los ciclos y siendo muy tesos y teniendo muy buenas confluencias, vamos a poder agarrar las reversas del mercado, que es cuando la tendencia finalmente se gira. ¿Cuándo se gira una tendencia? Cuando rompe la escalerita, ¿sí? El momento que esto rompe este último bajo más alto, la tendencia posiblemente se vaya a girar. Si es una temporalidad más grande, pues obviamente muchísimo mejor, ¿sí? En el momento que se rompe ese escaloncito, vamos a tener en cuenta una reversa. Eso no quiere decir que no podamos tomar el movimiento desde acá arriba o desde acá abajo, ¿sí? Eso entendiendo Elliot. Entonces, ¿por qué Elliot es importante? Porque Elliot nos dice que el mercado se mueve en función de 3 impulsos, ¿sí? Impulso. Y esos 3 impulsos a la vez componen un solo impulso. Que esto, pues, si quieren, ahí en el canal también está la clase de estructura, donde lo explico mucho más a fondo, enfatizo mucho más en este tema. ¿Listo? Entonces, Elliot es comprender esto y entender que de manera interna vamos a tener ABC por aquí y podemos tener por la alternancia, vamos a tener ABCDE por acá. ¿Listo? Entonces, la primera parte de estructura, check. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Chicos y chicas. Grandes y chicos. Listo. Entonces, cuando entendemos los ciclos de mercado, las ondas de Elliott, e identificamos que llegamos al final del ciclo, podemos aprovechar o el retroceso y si rompe esto, abrir take profit y aprovechar toda la reversa. O si tenemos una entrada por aquí y tenemos un take profit acá, pero está bajando con mucha fuerza y rompe eso, quitar take profit y buscar un mejor nivel de salida. También es una forma interesante de avanzar en nuestro trading, ¿cierto? Entendiendo esta parte de la estructura. Mire, como solo hablando de estructura, ya hemos avanzado muchísimo. Ahora, me gustaría sacar por aquí una notita de patrones de cambio de estructura, que eso están en el PDF, un PDF que hice, me murió un resto, creo que quedó súper bien hecho. Igual todavía no es la versión final, apenas la tenga. Pues obviamente a los que han tenido el curso conmigo se los comparto ya bien bonito con el diseño que es, sino que la persona que me está ayudando con las revisiones no me ha vuelto a pasar información, entonces no sé qué corregirles, si dejarlo así, si mandarlo ya a diseñar, bueno, etcétera. De los patrones de cambio de estructura son súper simples, son 4 y funcionan para arriba y para abajo. Entonces, está esto que es el movimiento, este es el fallo de mercado, perdón, fallo de mercado, ¿cierto? Es como que el mercado falla en romper el alto anterior que creó y termina cayendo y rompe esto, ¿cierto? Eso es un patrón de cambio de estructura. El que más me gusta operar a mí es el patrón de movimiento en falso, ¿sí? Porque este es súper fácil de predecir. Este le ponemos un Fibonacci a la obviedad que debe existir ahí y ya nos da nivel de entrada. Hay otro que es más brusco, que es el clímax, que es como que el mercado sube así y mire que si lo pongo así es porque está subiendo lento y luego tiene una caída o una subida abrupta. Y el último es el hombro cabeza a hombro, que no es tan común que aparezca y cuando aparece las personas lo suelen interpretar mal, ¿cierto? Porque no desconocen la línea de cuello, o sea, la importancia de la línea de cuello en este patrón. Y eso también genera un cambio en la estructura, que se puede ver también de esta manera, ¿cierto? Se funciona para arriba y para abajo. ¿Listo? Ahora, aquí mismo dentro de la estructura, y aquí es donde más me voy a explayar a hablar, por lo que les digo, la estructura es la que nos da la dirección del precio al final del día. Entonces, teniendo en cuenta la estructura, tenemos que saber también qué está sucediendo dentro de nuestro fractal. ¿Y qué es el fractal? Es el último bajo y el último alto de la temporalidad. ¿De cuáles? Yo acostumbro utilizar estas 5, 4 horas, 1 hora, 30, 15 y 5. Entre 30 y 15 no hay diferenciación, sino que en 30 me suelen aparecer a veces los imbalances o los order blocks más que en 15 y viceversa. Entonces por eso mantengo estas dos, pero las temporalidades donde realmente veo el fractal, últimamente ya no veo el de H4,
pero si veo el de 1 hora, el de 15 y el de 5 cuando vas a buscar una reentrada, ¿cierto? Que ya es muy scalper ese tipo de operativa para mí. ¿Listo? Entonces, hay que identificar qué está sucediendo en nuestro fractal. ¿Por qué? Porque como los ciclos son fractales, es decir, lo que sucede en pequeño también sucede en grande, al ser fractales los ciclos, también vamos a tener impulsos, movimiento en acumulación, movimiento en falso, impulso, retroceso y reversa, varias veces dentro de un fractal. Entonces, identificando eso, podemos saber cuándo se va a acabar un fractal, ¿sí? Cuando aquí empieza a acumular y echa como el último impulsito para arriba y luego cae, ahí fijo tenemos al menos un retroceso, ¿sí? Y ya si rompe acá, confirmamos una reversa. Y se pueden dar esos patrones de cambio de estructura. El siguiente punto, vamos a ponerlo por acá a un ladito para no borrar nada de lo de la estructura, es hablar de la obviedad, ¿cierto? Y aquí es lo que les decía al principio. Vale la pena tener en cuenta ese conocimiento que aprendimos cuando éramos muy novatos, porque aquí vamos a aprender a identificar las obviedades. Y las obviedades hay de 3 sabores, ¿sí? Si de pronto me salto alguna, ahorita se las confirmo, pero hay de 3 sabores. Entonces, ¿cuáles son los sabores que hay de obviedades? Entonces, vamos a tener aquí el ABC. Aquí. Oh, y listo. Lo primero son los más comunes de YouTube, soportes y resistencias, ¿cierto? Esos son los más retail, los más conocidos, los más novatos. Y lo que yo les decía al principio, no, ya aprendí soporte y resistencias y ya con eso yo ya puedo operar y me vuelvo super pro. Los siguientes son las trend lines o las líneas de tendencia, que también se dice que cuando la línea de tendencia se rompe es que hay un cambio en la estructura. Eso también es una forma de obviedad y funcionan como el soporte y resistencia que sufre ese cambio de mentalidad. Y aquí está el chartismo también. ¿Por qué? Porque el chartismo es algo increíblemente antiguo. De esto se ha hablado ya muchísimo. Hay mucha literatura al respecto, hay muchos videos al respecto. Entonces han vuelto parte de las obviedades. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender que las obviedades se evitan. ¿Se evitan para qué? Para operarlas. Por más que usted sienta que solo ve punto de entrada en la obviedad, es mejor que se abstenga. Si usted lo está identificando como una obviedad y no ve más dónde entrar, es mejor que se abstenga y la utilice como un reingreso al nivel. Que eso también, pues yo creo que lo he explicado en otras clases. Si no, al futuro va a haber un video aquí en el canal explicando eso. ¿Listo? Entonces, lo primero es evitar las obviedades. Lo segundo es entender que son medibles. ¿Y cómo así que son medibles? Ya lo vamos a ver cuando estemos en el siguiente punto. Lo tercero con las obviedades es, espérate que yo por acá tengo unos apuntes, es que ayudan a identificar la dirección del mercado. Entonces, vení, un momentico. Barajámela más despacio, iríamos en el valle, ¿no? Barajáme más despacio eso. ¿Cómo así que ayudan a identificar la dirección del mercado? Note cómo en los ciclos está la acumulación y luego el movimiento en falso. Entonces, las obviedades tienden a hacer esas acumulaciones, ¿cierto? El mercado se acumula en un soporte y una resistencia, o en un chartismo, o dibujado sobre una línea de tendencia. A veces está el caso, vamos a estirar este para acá, y este para acá, y este para acá, ¿sí? A veces se da el caso de que esto aquí empieza como una acumulación y rompe suavecito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que nos van a ayudar a identificar la dirección del mercado? Identificando hacia dónde se da el movimiento en falso que rompe la obviedad, ¿sí? Entonces, si el movimiento en falso, en este caso, en este ejemplo, es hacia abajo, es decir, baja rápido y se devuelve rápido, a veces se devuelve incluso más rápido de lo que bajó, ahí ya entendemos que este movimiento de acá es mi movimiento en falso, MF, movimiento en falso. Entonces, al tener identificado el movimiento en falso, sabemos que esa no es la dirección real del precio, ¿sí? Si baja rápido, pero estamos en una estructura alcista y no rompe ningún bajo relevante, esto es el movimiento de manipulación
y hacia donde manipula el precio es hacia donde no debemos operar. Entonces, poniéndolo en otras palabras, si manipula hacia abajo, vamos a buscar compras. Si manipula hacia arriba, vamos a buscar ventas. ¿Listo? Esa es la función de las obviedades, saber dónde no operar y nos ayuda a identificar en cierta medida la dirección del mercado. Creo que al final del día, solo la estructura nos da la dirección real del mercado. Este no se va a mover. Pongámoslo así y saquemos una mosca herramienta misteriosa. Es 1, estructura. Y pongamos la letrica, yo creo que está en 32. Sí, está en 32. Aquí, está acá. Esta ya le damos control C para no demorarnos mucho. Este la paso por acá. Y pegamos ahí y ya quedó. Listo. Entonces, la tercera parte, para armar este rompecabezas, listo, ya sabemos la dirección del mercado, ¿sí? Ya estamos súper claros con eso. Ya sabemos identificar las obviedades y dónde no entrar. Ahora necesitamos saber es dónde sí entrar. Y aquí entra la tercera parte, que sería niveles de entrada. Entonces, ¿cuáles son los niveles de entrada? Esto ya es súper personal de cada trader, de las confirmaciones que usted tenga en su sistema de trading. Ahí usted va a saber cómo identificar sus niveles de entrada. Mi sistema yo lo separo de 3 maneras. Entonces tengo confirmaciones primarias, ¿cierto? Que son las primeritas que busco, luego he identificado la obviedad. Por fuera de la obviedad voy a buscar esas confirmaciones. Tengo secundarias. Y la tercera serían los bonus, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de, como yo separo más bien las confirmaciones de mi sistema, por primarias, secundarias y el bonus. Entonces, en primarias, para mí, en mi sistema, call out, tengo, el orden aquí no importa, ¿sí? No es como que use más una que otra, sino que es como más me gusta buscarlas. Primero busco los imbalances, que me parecen mucho menos conocidos que los otros. Luego, si no hay imbalance, busco un order block, ¿sí? Siempre y cuando el order block o el extremo, casi siempre los order blocks van a estar en los extremos de nuestro fractal. Ahí. Entonces, imbalance de order block extremo. Si ya no encuentro un order block que me guste, un order block que satisfaga mis criterios para entrar, lo que voy a buscar es un nivel de reversión, ¿cierto? Un NR. Entonces, identifico imbalance, no hay imbalance, busco order block que siempre está en el extremo, a veces son en las mechas, no necesariamente el order block de toda la vida, que más adelante les voy a hacer una clase de order blocks al canal. También utilizo las mechas como a manera de order blocks. Y si ya no encuentro eso, me busco un nivel de reversión, ¿sí? Pero entonces una sola confirmación no hace la magia, ¿sí? Una sola confirmación no hace que yo diga, listo, voy a entrar en este nivel o voy a evitar este nivel, ¿sí? Necesito tener acumulación de datos. Entonces la acumulación de datos se logra mediante la confluencia, teniendo confirmaciones de calidad. Entonces, la primera confirmación que yo busco como secundaria es el NR. Pero entonces 2 NRs a veces coinciden y esto va acá a los bonus. Ya vamos para allá. Entonces puedo tener un imbalance y mi confirmación secundaria va a ser un nivel de reversión. ¿Sí? Esencial eso. Lo segundo, busco imbalances. No puedo tener 2 imbalances juntos. Una vez un imbalance se rompe, yo ya lo dejo utilizar. Pero de pronto tengo un order block que por cosas de la vida, una temporalidad más chiquita, dentro de ese order block hay un imbalance. Listo, tengo una confirmación secundaria junto con un order block. Por lo general, este imbalance me confluye es con el NR, ¿sí? Entonces, a veces el NR confluye con order block e imbalance o imbalance. El uno o el otro. El NR confluye con order block o con imbalance, ¿sí? Y acá la cuarta, que sería como el as bajo la manga, es Fibonacci, ¿cierto?
Pero ¿cuál de todas las herramientas de Fibonacci? El retroceso. El retroceso de Fibonacci es como mi estandarte, ¿no? Esta es la bandera de mi operativa. Aprendí mucho a utilizarlo y se ha convertido en mi aliado a la hora de hacer trading, ¿sí? Entonces, siempre buscar la primera parte de tus confirmaciones y tener confluencias, tener acumulación de datos en esa zona. Ahora, ¿cómo así que los bonus? Entonces, un bonus sería promediar entre dos niveles, ¿sí? A veces las confluencias no se dan todas en el mismo precio, ¿sí? Porque, digamos, puedo tener aquí un order block y el NR se me da como por aquí, pero bueno, estamos atrás, ¿sí? En el mercado, en el gráfico. Entonces, lo que yo hago es promediar. Mientras en el order block sería en el 50%. Entonces, promedio entre el 50% y este NR. Voy a hacer esto un poquitico así más amplio para que no... Eso es, para que no me confunda con ese 1 porque me puede confundir. Entonces, lo que yo hago es promedio. Aquí tengo un nivel de entrada. Acá tengo el otro. Entonces, lo que yo hago es promediar entre los dos niveles y obtener un nivel de entrada más óptimo, ¿sí? Ese es el primero de los bonus. Y el segundo, y este lo voy a poner en mayúscula, es que mis confirmaciones no deben confluir con obviedades. Obviedades. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cuál es esa, Pablo? Entonces, si tengo un imbalance acá en las primarias, pero me confluye con un piso, lo descarto, ¿sí? De inmediato. Si mi order block está en un techo, lo descarto. Si mi NR me confluye con el toque de la línea de tendencia, lo descarto de inmediato, ¿sí? A ver, yo me invento por acá un mercado para que eso tenga como sentido aquí. Y sería como por aquí. Y este se une con este. Y esto tendría que tirarlo un poquitico más así. Bueno, supongamos que la entrada se daría aquí, ¿cierto? Aquí, digamos, voy a entrar en el alto del orden, por decir algo, solo para el ejemplo. Ahí me estaría confluyendo con el tercer toque en la línea de tendencia, es decir, esto sería entrar en una obviedad. Este ya no lo puedo extender tanto, entonces, así ya. Sería entrar en una obviedad. Entonces, eso lo evito, ¿cierto? Para que mi confluencia no confluya con una obviedad. ¿Listo? Ahora, la cuarta parte de, de este armado de rompecabezas es la más simple, pero a la vez llega a ser complicada para algunos traders, ¿no? También cuando nos generamos unas expectativas súper altas respecto al trading y respecto a la operativa que vemos en otros. Y ahí me pasó que una de las personas, Naomi, la mexicana, de la que tanto aprendí, ella tiene unos RRs, pero loquísimos, o sea, 1.20, 1.30, 1.18 y diarios. Entonces, yo no había escalado mi operativa hasta allá y ya quería buscar ese tipo de RRs. Entonces, aquí es importantísimo entender que nuestra operativa debe madurar antes de buscar esos RRs tan grandes, ¿sí? Entonces, la cuarta parte ya no son niveles de entrada y no niveles de salida. ¿Cuáles son los niveles de salida? Son súper fáciles, son solamente dos. Quería stop loss y take profit. ¿Sí? Esos son los dos niveles de salida. Eso no tiene más ciencia, no tiene más para dónde enredarse. Este sería el punto 4. 4. Niveles de salida. El stop loss y el take profit. Uno no debería usar un stop loss siempre del mismo tamaño, porque se va a volver un capricho y se va a volver subjetivo tu trading. El stop loss debe ser objetivo, de acuerdo a lo que el mercado te está mostrando. Entonces yo tengo una entrada aquí y yo digo que yo siempre uso 20 pips de stop loss y supongamos 20 pips son ahí. Eso está mal, ¿cierto? Es una idea errónea de cómo calcular un stop loss. El stop loss es un nivel lógico que nos dice que si el mercado llega hasta ahí, mi análisis está equivocado. Entonces, si el mercado rompe este nivel, mi análisis va a estar equivocado. Eso es un stop loss bien puesto. Y de hecho, un stop loss bien utilizado es como el stop loss que
de estructura, ¿cierto? Es decir, me equivoqué en la estructura. Entonces el mercado llega y ¡fu! Llega ahí, te toca el stop loss y ahí para allá se como gorda en patineta, ¿sí o qué? O viceversa, como cohete hacia la luna, como Bitcoin a los 100.000. ¿Vieron esa llegada de Bitcoin a los 100.000? Fue una locura, eso fue así como el megabelón. Entonces, y creo que fue como a las 11, 12 de la noche del día que llegó, no me acuerdo qué día fue, ¿cierto? Entonces, eso es un stop loss bien utilizado. Ahora, con el take profit, y aquí es donde vamos a entrar nosotros a escalar nuestra operativa, vamos a tener diferentes opciones. Pero entonces esas opciones están condicionadas. Entonces el take profit tiene condiciones. Condiciones. Entonces, lo primero para tener una correcta operativa y poder empezar a escalar nuestras ganancias es tener una correcta gestión de riesgo. Si no hay gestión de riesgo, no hay trading. Estamos haciendo gambling, estamos haciendo apuestas. Y eso es cualquier cosa menos una apuesta. ¿Sí? Por más que uno diga, no, pues que son solo dos opciones, apuestas y subas y baja. Hay muchas personas que tienen esto, pero detrás de esto hay mucha estadística y digamos, matemática, entre comillas. Bueno, sí, hay estadística, la estadística matemática da detrás de esto. ¿Sí? Entonces, la gestión de riesgo es lo más importante en tu trading porque es de lo poco que vas a tener en control durante tus sesiones frente al mercado. ¿Sí? De hecho, solamente la gestión de riesgo y la calidad de tu análisis es lo único que vas a tener en control. De resto, no hay nada más que puedas controlar. Entonces, por más que usted se pega a ver el gráfico y le sopla la pantalla y le ponga un imancito por acá arriba que para que el mercado suba, si usted está mal en la estructura, eso no va a subir. Créame que no. Y lo siguiente es dejar correr los trades. Dejar correr los trades. ¿Sí? Porque si usted va a tener un trade positivo y digamos vamos a poner esto en 1.10 y va a ser un 1.10, pero usted se asusta, no confía en su análisis y lo cierra, no sé, digámoslo por aquí, que no sé cuánto es ahí. Lo cierra, ni siquiera en el 1.3, lo cierra ahí, pues está evitando ganar, ¿sí? Y lo mismo, si usted ya determinó un stop loss, no tiene por qué alargarlo con la esperanza de que el mercado se regrese a su favor. Eso tampoco se hace. Entonces, hay que respetar los niveles de salida. Si determinas un take profit, es take profit. Si determinas un stop loss, es stop loss. Aquí no hay más opciones. O es take profit o es stop loss. Ahora, ya cuando hayamos madurado más la operativa, vamos a tener cierres manuales, pero van a ser desde la objetividad, desde un análisis objetivo, no por miedo a, ay, no es que se va a devolver la operación, yo prefiero ganar esos 100 dolaritos que esos 800 que tenía especulados ganar. Va a ser con un análisis cuando estemos haciendo seguimiento de nuestras operaciones y eso si ya somos swing o somos un intraday que va a correr 2 o 3 días la operativa, ¿listo? Entonces, súper importante estos dos, gestión de riesgo y dejar correr los trades. Y el tercer punto, la tercera condición para poder escalar nuestra operativa es lograr 30% de efectividad mínimo en cada, vamos a colocar todo este mínimo en mayúscula, mínimo en cada, vamos a decirle stage, no sé cómo, no me ocurre mejor palabra, es que es como muy de videojuegos, ¿no? Stage 1, stage 2, bla, bla, bla. Sí, vamos a ponerlo aquí, así. De lograr 30% mínimo, 30% de efectividad mínimo en cada stage. Entonces, aquí nace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los stage? ¿Cuáles son esas estaciones? Como esos checkpoints, vamos a decirle, ¿sí? No sé si han visto como en los videojuegos, vamos a coger el marranito que siempre me sirve de ejemplo. Usted va como, aquí está, aquí inicia su juego. Entonces, cuando usted lo matan, vuelve y empieza aquí. Entonces, usted avanza y tal, acá tiene un checkpoint. Entonces, ahí usted puede revivir si lo matan en ese trayecto. Entonces, si lo matan acá, usted revive acá y no desde el principio. Y llega acá y acá tiene otro checkpoint. Entonces, si lo matan acá, ya no tiene que volver a empezar acá ni acá, sino que vuelve y empieza acá, donde está su checkpoint. Entonces, al lograr 30% de efectividad mínimo en cada uno de estos checkpoints, vamos a poder avanzar al siguiente. Esa va a ser como la regla que vamos a tener para avanzar al siguiente nivel. Entonces, vamos a volver a poner este. Entonces, ¿cuáles son esos stage?
¿cierto? De los RRs. Vamos a hablar de ratio riesgo-beneficio, el risk-reward. Entonces, mi primer stage, mi primer checkpoint es el 1.3. Esta es mi primera meta como trader. Una vez tenga gestión de riesgo correcta, una vez yo sepa dejar correr mis operaciones, mi primer checkpoint es tener 30% de efectividad con el 1.3, ¿sí? Que gane 3 de cada 7 operaciones, siempre cerrando en 1.3. No 1.2.7, no 1.2.8, 1.3, ¿sí? Ya después uno empieza a tener en cuenta como el spread, entonces uno ya pone 3.02% por el spread y bla, 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 pero bueno, esos son nimiedades. Este es mi primer stage. Vamos a ponerle un asterisco por aquí. Cuando ya logre 30% de efectividad aquí, ojalá sea más, por eso le dije que mínimo, cuando logren un 30, 40, 50% acá, mi siguiente stage va a ser el 1.5, ¿sí? Aquí ya vamos a ganar un poquitico más por operación. Las pérdidas, aunque tengo una racha perdedora con 2 o 3 operaciones cerradas en 1.5, voy a recomponer todo mi trading, voy a volver a estar en profit, ni siquiera en tablas, en profit, ¿cierto? Con el 1.5 es más fácil, pero también hay que manejar un mejor control de las emociones. Iba a decir psicología, pero yo asocio la psicología en el trading con otras cosas, más bien un mejor control de las emociones, ¿cierto? Para poder dejar correr estos trades hasta el 1.5. A veces el 1.5 se puede dar en una vela de 30, a veces se puede dar en 2 horas, a veces se puede dar en el transcurso de todo el día, ¿sí? A veces antes de cerrarse el trade se devuelve casi que a punto de entrar y luego sí te cierra, ¿sí? Entonces digamos que con el 1.5 ya debemos de tener ese control emocional mucho más dominado, ¿sí? Y aquí lo mismo, 30% de efectividad antes de pasar al siguiente stage, que yo lo había pensado como en un 1.10, pero es como, me parece que puede ser exagerado. Entonces yo creo que lo más fácil aquí es hablar de tener take profits, entonces take profit en el alto o el bajo anterior, ¿sí? Y esto se traduce en que si mi entrada es aquí en este nivel y chucuplum, chucuplum, esto así, ¿cierto? Vamos a estirar esto así un poquitico. Así, ¿cierto? Así va el mercado por ahora. Entonces mi alto anterior sería este de aquí, ¿sí? Y vea que incluso es menos del 1.5. Vamos a hacernos de las gafas con esto para hacer más chiquitito el stop. Tan, tararán, tararán. Y ahí vea, 1.7, ¿sí? Con el take profit calculado en este nivel de acá, ¿sí? En mi alto anterior. Si fuese una venta, sería en el bajo anterior, ¿sí? Anterior al que esperamos que suceda, pues, el que está ahí, el inmediato. ¿Listo? Ese sería el siguiente stage, la siguiente estación, el siguiente checkpoint al que vamos a llevar nuestra operativa. En muchas ocasiones, llegar hasta aquí ya los hace muy rentables. No les digo que se conformen, pero sí crezcan mucho en esta parte, ¿sí? Crecer mucho en esta parte de tener take profits hasta ahí nos va a ayudar a tener un trading muy tranquilo, en realidad, con muy buen ratio riesgo-beneficio. Y yo creo que este es el punto en el que ya podemos consolidar una muy buena operativa, llegando a esta estación, a este checkpoint, ¿sí? Sin querer decir que no haya más hacia dónde escalar. Y obviamente, como seres humanos que somos, siempre queremos un poquitico más. Entonces, el siguiente, que ya me parece como la cúspide, es entender el mercado en grandes escalas, ¿cierto? Entender qué está sucediendo en H4, qué está sucediendo en daily, y aún así seguir tomando entradas en M15, en M5 para tener stop loss relativamente pequeños de no más de 30, 25 pips y poder tener take profits mucho más grandes, mucho más alejados, con un mejor control de las emociones, porque aquí sí vamos a hacer swing traders, aquí sí vamos a dejar correr muy bien los trades, aquí tenemos que tener una gestión de riesgo más que impecable. Si mi riesgo por operación es de $100 y mi cuenta es de 100,000, por ejemplo, que es una exageración, siempre debo perder $100 en todas las operaciones que pierda, o al menos en promedio. A veces puede ser 101, 102 por cosas del spread, por cosas del swap. En algunas ocasiones puede ser un poquitico más, pero bueno, quitemos el swap de la ecuación, ¿sí?
98, pero siempre debe ser eje promedio. Aquí la gestión de riesgo no nos puede fallar, ¿sí? Porque ya vamos a buscar TPs, Take Profits, en TF, quiere decir temporalidad o time frame en inglés, time frames mayores, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Y esto es para un próximo video aquí en el canal también, tengo que grabar un montón de cosas. Es la simetría, ¿sí? Esto se asocia mucho con la simetría. Y si hacemos memoria, mire que estos movimientos que yo puse acá son simétricos, ¿sí? El mercado suele tener movimientos simétricos, o sea que son más o menos del mismo tamaño. Este no es exageradamente más grande que este. Y este movimiento de acá no es exageradamente más pequeño que este. De hecho, si yo muevo este cuadro acá, vea, son el mismo. ¿Sí ven? Entonces, el mercado siempre tiene movimientos simétricos, sea la onda 1 con la 3, o la 3 con la 5, o la 1 y la 5. Siempre van a haber movimientos simétricos. Y si entendemos esto en temporalidades más grandes, pues podemos tener take profits más grandes. ¿Sí? Esa es la cúspide para mí de una operativa rentable. Llegar a tener todos los take profits así, o al menos su mayoría. No siempre va a ser posible tener este tipo de operaciones. Pero les digo, aquí es donde creo que todos debemos llegar y cuando tengamos esto dominado, podemos elegir quedarnos ahí y de vez en cuando se presente la oportunidad, tomar operaciones con take profits medidos de esta manera, en timeframes mayores, aprovechando la simetría del mercado. ¿Listo? Traders, preguntas hasta aquí, dudas, quejas, inquietudes, comentarios. Bueno, traders, si no hay preguntas, nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Voy a dar sesiones todos los miércoles a las 9 de la noche. Haya 1000 personas, voy a dar la sesión. Incluso si no hay nadie, sigo creando material para el canal de YouTube para que todos sigamos aprendiendo de esto. ¿Vale? Les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Marce. Nos vemos. Bien, chao, gracias. Chao.